Hola hermanos, un saludo. Es un gozo nuevamente llegar a ustedes con la palabra de Dios. Acordándonos que cada domingo fin de mes estamos subiendo una predicación expositiva, evangelística acerca de la palabra de Dios. Hoy estudiaremos cómo el Señor Jesús sanó a un leproso. Pero antes de continuar y entrar a la lección, vamos a orar para que Dios ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a comprender su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar nuevamente escuchando tu palabra, Señor. Te pido que el hombre calle y seas tú el que abres, y que ilumines nuestro entendimiento para comprender tu palabra, y que este mensaje, Señor, que tú has traído, tú apliques a nuestras vidas para poderlo vivir, y tú nos ayudes a entender si estamos en ti, Padre bondadoso, o no lo estamos. O tú nos estás llamando, Padre bondadoso, al arrepentimiento, a la fe que tu Espíritu Santo solo puede dar, Señor. Haz tu obra en nosotros, y gracias te damos por esta predicación y este día en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Nuestro texto base va a ser Lucas 5, 12 al 16, hermanos. Búsquenlo, por favor, Lucas 5, 12 al 16. Pero es muy interesante cómo empieza esta historia. Esta historia es muy rica realmente. Aunque usa muy pocos versículos para describirnos esta historia, es muy rica en su enseñanza. No vamos a poder abarcar todos los puntos porque sería extremadamente largo, pero vamos a tratar de avanzar una buena parte para comprender realmente cuál es el fin de esta historia. Empecemos con Mateo en capítulo 7, versículos 28 al 29 y 8.1, que nos comienza a narrar, que es un pasaje paralelo de Lucas acerca de la misma historia, y que comienza a decirnos: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando él descendió del monte, le siguieron grandes multitudes. El estado asombroso anotado en los versículos inmediatamente procedentes, como acabamos de leer de Mateo 7, 28 al 29, explica el hecho de que la gente no abandonara a Jesús inmediatamente al terminar el Sermón del Monte, donde hace una explicación de la ley de Dios en contra de la tradición de los judíos, de la tradición oral de los judíos, que a veces interpretaban la Biblia muy equivocadamente según sus tradiciones y no lo que realmente dice la palabra de Dios. Cuando descendió el Señor Jesús del monte, siguieron tras él la gente y lo rodeaba, y bien podrían haberse unido otros que no lo habían oído hablar. Fijémonos el plural, cómo lo utiliza: grandes multitudes. Ahora se dirigía probablemente a Capernaum, y sin embargo no se dice en los evangelios exactamente cuándo y dónde ocurrió el milagro que vamos a estudiar. Pero vayamos a Lucas 5, 12 al 16, que será nuestro texto base. En Lucas 5, 12 lo he dividido en varias partes. En el inciso A, 12a, dice: mientras Jesús estaba en una de las ciudades, he aquí un hombre lleno de lepra. Qué interesante, porque nuestra Biblia no hace la expresión, no hace el énfasis realmente, pero en el griego hace una expresión muy interesante de signos de interrogación. He aquí un hombre lleno de lepra, perdón, de admiración, debe ser no de interrogación, de admiración. He aquí un hombre lleno de lepra. En la antigüedad, hermanos, la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Los judíos llamaban a esta enfermedad Zaraat, que en hebreo quiere decir ser castigado por Dios. En griego, lepra quiere decir escamoso. Ninguna otra enfermedad convierte al ser humano en una ruina tan total y horrible a la vista y durante tanto tiempo. La lepra puede considerarse como un símbolo del pecado, que es la verdadera enfermedad del alma. Porque también la lepra hace una ruina total, horrible, a la vista y durante tanto tiempo en el hombre. La lepra era una enfermedad que invadía todo el cuerpo e era incurable. El pecado también es una enfermedad incurable para la humanidad y que invade todos los aspectos de nuestras vidas. El Salmo 38:3 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado.
En primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, desobedece y viola la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y hay muchos ámbitos en que nosotros vemos la ley, los 10 mandamientos nos lo aclara. La idolatría, ¿quién no ha idolatrado? ¿Quién no ha puesto a alguien algo antes que Dios? Padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, dinero, trabajos, descansos, diversiones, etcétera. ¿Qué no se ha puesto antes que Dios? Y no solamente eso, sino que nos dice que no debemos adorarlas. ¿Y quién no ha adorado? ¿Quién no ha adorado a esas imágenes que nos hemos hecho? ¿Quién no ha dispuesto a obedecer primero a sus ídolos que a Dios? ¿Quién no ha tomado el nombre de Dios en vano? Cuando nosotros no queremos saber nada de Dios porque no nos parece importante, o cuando nosotros, según estamos en la iglesia y nos vamos y nos dormimos, cuando nosotros estamos midiendo el tiempo a ver qué hora se acaba el culto, o a qué hora se acaba el predicador, o que ya tengo que estar pensando porque tengo que ir a hacer la comida, porque tengo que ir a lavar, estoy pensando todavía en lo que resta de la semana, pero nunca estamos en el culto realmente, aunque estemos ahí sentados en el templo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas veces hemos desobedecido la enseñanza de acuérdate del día de reposo para guardarlo? ¿Cuántas veces a la gente se le hace tan fácil dejar de ir a la iglesia? Por días, a veces por semanas y hasta por meses enteros, y regresan tan campantes como si nada hubieran hecho, sin un arrepentimiento verdadero, y se vuelve a tomar el nombre de Dios en vano. Y se desobedece el día de reposo tremendamente, terriblemente. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces hemos desobedecido, ofendido, degradado, desvalorado a nuestros padres? ¿Cuántas veces hemos cometido adulterio? Y no porque estamos hablando de adulterio físico, que si hacerlo es malo y muy desagradable a Dios. También hay adulterio espiritual, porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice, oh almas adúlteras, les dice a aquellos que se hacen amigos del mundo. ¿Cuántas veces hemos matado con nuestras palabras, con nuestros dichos? ¿Cuántas veces nos hemos matado nosotros al no hablar? Y somos suicidas, y somos asesinos al no hablar de Cristo, o al no arrepentirnos, realmente nos estamos suicidando. ¿Cuántas veces hemos hurtado? No solamente quedándonos con dinero, o vendiendo más caro de lo debido, o abusando de la gente, o robando el tiempo que es a Dios o a nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos codiciado, se han envidiado las cosas? ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? Por eso dice Santiago, en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y en donde hayamos de decidir cuál es el pecado donde usted está cometiendo eso, lo ha hecho leproso ante Dios. Un leproso espiritual, porque todo su ser ha sido invadido por el pecado. Por herencia, vamos a ver, y también por la práctica. Pero es interesante ver cómo empezaba la lepra. La lepra empezaba siempre, casi siempre en la frente. Así que por el pecado, nuestros pensamientos son solo hacia el mal, porque el pecado empieza siempre en nuestra mente. Génesis 6:7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos tan llenos de lepra que nuestro pensamiento es nada más el pecado. Somos los muertos vivientes. La lepra afectaba también a los ojos, hasta dejarlo al leproso ciego. El pecado también nos ciega espiritualmente. No podemos ver las cosas de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó
Cegó el entendimiento, esos ojos espirituales de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero también la lepra afecta a los oídos. Así el pecado nos hace sordos espirituales. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Porque nuestros oídos están afectados por nuestros pecados, el oído espiritual para escuchar la palabra de Dios. Pero también la lepra afecta a nuestras manos. Las manos son símbolo de nuestras obras, las cuales también son pecaminosas. Isaías 3:11 dice: ay del impío, mal irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Nuestras obras son malas porque estamos llenos de pecado, somos leprosos espirituales. Los leprosos quedaban materialmente sin manos, sin oídos, quedaban materialmente ciegos, así como el pecador está ante las cosas espirituales. También la lepra afectaba los pies. Los pies son símbolos de nuestro andar. Proverbios 6:18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Los leprosos quedaban materialmente sin pies. Pero nosotros tenemos pies, pero solamente para buscar el pecado, para correr y estar dispuestos a pecar. También la lepra provoca insensibilidad en las áreas afectadas. El leproso comenzaba, y es una de las evidencias, comienza a no tener sensibilidad, se puede golpear, se puede quemar, se puede cortar y no siente nada. Así el pecado causa insensibilidad al llevar a cabo las acciones malas en contra de Dios. No sentimos y no siente usted dolor por pecar. Efesios 4:19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no les duele pecar, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero la lepra provoca debilidad muscular en todos los miembros del cuerpo afectados. Y ya no tiene movimiento la gente, queda totalmente casi cuadraplégica, casi inválida. Así el pecado nos hace inútiles para hacer algo para salvarnos a nosotros mismos, nos deprava totalmente. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos hace el pecado inútiles para buscar los medios de salvación, porque el hombre no puede por sí mismo buscar la salvación. La lepra provoca debilidad muscular en todos los miembros del cuerpo, así el pecado nos hace inútiles. También la lepra afecta la garganta y la voz. Se oye una voz de ultratumba, la que gente leprosa, una voz terrible realmente. Y así el pecado afecta nuestra garganta y nuestra voz, porque hablamos cosas nada más pecaminosas. Romanos 3:13-14 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Somos unos verdaderos leprosos espirituales, igual que ese hombre estaba en esa condición tan deplorable y tan terrible. Probablemente hasta arrastrándose llegó a Jesús. Pero la situación de la vida de un leproso era terrible por las siguientes situaciones. Al descubrirse la lepra en alguna persona, fuera hombre o mujer, era separada completamente del campamento de la ciudad.
Número 5:2 dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Levítico 13:46 dice, ay, perdón, hermoso, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. El leproso no podía vivir con nadie, tenía que vivir solo mientras tuviera esa enfermedad que no tenía cura, entonces que materialmente moría solo. Así nosotros, los leprosos espirituales, estamos solos, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Dios en este mundo. El leproso también, al ser declarado inmundo, tenía que vocear a la gente que era inmundo. Cuando él oía gente que se acercaba a ponerle esta, tenía que gritar, inmundo, inmundo. Levítico 13:15 lo manda a decir. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Y Levítico 13:45 dice, y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embosado pregonará, inmundo, inmundo, para que nadie se acercara y fuese contaminado con la lepra, porque es contagiosa. El pecador es así igual de inmundo y pregona con su vida su inmundicia. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Realmente es interesante ver que el leproso olía podrido, olía muerto. Su olor era muy nauseabundo. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todos los trapos tocados por el leproso eran inmundos, tanto como la persona como sus trapos. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero como les dije, la lepra era mucho de cuidado porque era infecciosa. Se transmitía a través de la saliva, del labrar, de la tos o de un estornudo, o al labrar simplemente al salir gotas de saliva, contagiaba a las personas. Así el pecado es infeccioso, pues que desde que nos engendraron somos pecadores. Nuestros padres nos heredaron, nos contagiaron la lepra espiritual, o sea, el pecado. El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. No llegamos a ser pecadores, cuando somos formados ya somos pecadores. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces somos pecadores por herencia, por el pecado original de Adán y Eva y que nos han transmitido nuestros padres, y somos pecadores por práctica. Entonces la condición de un leproso físico era terrible. A veces estaban sin manos, a veces sin pies, a veces estaban ciegos, no tenían párpados, no tenían oídos, muchas veces no tenían nariz, no tenían boca, hablaban en una forma terrible, olían terrible, se veían terribles, estaban sin pies, muchas manos a veces ya estaban inertes porque no podían ayudarse a sí mismos. Lucas 5:12 dice, pero este leproso, que todavía le quedaba un poco de vista al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Para la lepra no había medicina alguna, hermanos, por lo que los leprosos tuvieron que esperar en el Señor hasta que Él le agradara traer sanidad a ellos, si es que realmente
alguna vez llegasen a sanarse. Este leproso hace lo que no está permitido, entrar en la ciudad y pedir lo que nadie puede pedir de una persona, limpiarlo de su enfermedad. El leproso demuestra gran reverencia hacia Jesús al postrarse con el rostro en tierra, una reverencia que se rinde solo a Dios. Y lo que pasa ahí es que el leproso reconocía que Jesús no era cualquier persona, no era un gran maestro, no era un gran profeta, era Dios mismo. Pero Jesús es Dios mismo revelado en carne. Y el leproso tiene confianza en el poder de Jesús, sabe que si Él quiere, entonces puede limpiarle. Así solo Dios puede limpiar a los leprosos espirituales, si Él quiere. A esos leprosos espirituales como usted y como yo, nos puede limpiar si Él quiere, no si nosotros queremos. El leproso sabía que no podía hacer nada, ni una oración, ni hacer algo para poder quitarse la lepra. Así nosotros no podemos hacer ninguna oración ni nada para quitarnos la lepra espiritual que es el pecado y que nos mata, así como la lepra mata físicamente, también el pecado mata espiritualmente. Y Romanos 9, 15 al 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios porque no cura a todos los leprosos? ¿Porque es a quien Él quiere? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de nosotros y nos eligió, aun siendo leprosos espirituales, Él nos limpiará. Pero si Él no quiere, no tiene por qué hacerlo. Marcos 1:41, un pasaje paralelo, nos dice que habiendo sido movido dentro de sí, o sea Jesús, en la forma en que vio a este hombre, la forma en que hizo el esfuerzo para llegar, no sabemos cómo lo hizo, no sabemos si caminó, no sabemos si se arrastró, no sabemos cómo fue realmente esta situación, pero habiendo sido conmovido dentro de sí Jesús, extendió la mano, lo tocó y le dice: quiero ser limpio. Es otra muestra de la gran misericordia de Cristo. La misericordia no es simplemente un sentimiento. La misericordia actúa, obra y ayuda. Barclay, un teólogo, dice lo siguiente: para un judío la frase más extraordinaria de todo el Nuevo Testamento probablemente sea: Jesús extendió su mano y tocó, y le tocó. ¿Y tocó a quién? Al leproso. Si recordamos Lucas 5:12 que acabamos de ver, dice que este hombre estaba lleno de lepra, lleno de lepra. Era bien obvio a todos que este hombre sí era leproso. No era alguien medio enfermo, no, era totalmente leproso. Entonces, ¿por qué no respetó Jesús la provisión de la ley de Moisés en cuanto al contacto con el leproso, que decía en Levítico 5:3: o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no le echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable? Cuando la gente vio a Jesús tocar al leproso, decían: ya se contaminó. Porque en lugar de ser contaminado Jesús por la inmundicia del leproso, el leproso quedó limpiado por el poder divino de Jesús. Nosotros, los leprosos espirituales, somos sanados espiritualmente de nuestros pecados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 53, 4 al 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos esos pecados espirituales son como enfermedades, son ejemplos como de ser leproso espiritual, y por medio del sacrificio de Cristo somos nosotros, por su misericordia y porque así lo decidió Él, no nosotros, curados. Pero regresando a Lucas 5:13, dice, y extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra salió de él. Sería imposible para nosotros imaginar la transformación física de ese pobre y luego muy bendecido hombre. Todo el daño hecho por la lepra fue corregido instantáneamente. Si ya no tenía, no sabemos si ya no tenía oídos, si ya no tenía párpados, si ya no tenía tal vez labios o nariz o las manos, ya no tenía dedos, ya no tenía tal vez los dedos de los pies, o a lo mejor ya no tenía pies, ya no tenía manos, a lo mejor ya no podía ni caminar. Todo fue transformado, fue creado nuevamente, volviendo a la normalidad de este hombre. Ahora podía restablecerse con su familia, con sus semejantes y sobre todo como participante en el culto de Dios, lo cual para un leproso estaba totalmente prohibido. El Señor Jesucristo hace de un leproso espiritual, o sea, de un pecador, una nueva criatura, restablece nuestro ser interior totalmente y nos hace parte de la familia de Dios y miembros de la familia de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hemos dejado de ser leprosos si estamos en Cristo realmente, si Él nos ha hecho estar en Cristo. Efesios 2:9, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Volvemos a ser parte de la familia de Dios, cosa que se perdió con el pecado de Adán, mas ahora en Cristo, el segundo Adán, nos restablece, nos hace nuevas criaturas y nos hace ser parte de la familia de Dios. Y Hechos 2:17 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos restablece al culto de Dios, a la familia de Dios, al culto de Dios. Nadie que ha sido un leproso espiritual y ha sido curado por el Señor permanece fuera de la iglesia. Un verdadero sanado espiritual, o sea, salvado espiritual por Dios, siempre va a estar en la iglesia. Pero Lucas 1:14 dice, y él le mandó no decirlo a nadie. El Señor manda a este hombre sanado no contarlo a nadie para que se cumpliese la profecía de Isaías 42:1-2, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, hablando del Señor Jesucristo, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. Porque no todo mundo tenía que saber. Solamente llamaría a Dios a los que Él había elegido. Pero en Lucas 5:14 dice, sino ve y muéstrate al sacerdote, le dice al leproso sanado, y presenta ofrenda por tu purificación conforme ordenó Moisés para testimonio a ellos. La ofrenda consistía en lo siguiente, veamos Levítico, y ahí sí busquemos por favor Levítico 14:1-7. Levítico 14:1-7 dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso,
El sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Qué interesante, porque esta ofrenda era muy interesante. Al oír los sacerdotes, y por eso quiere mandarlo Jesús al leproso curado, limpiado, para que los sacerdotes que vieran los sacerdotes que Jesús, quien había sanado completamente e instantáneamente a este hombre, tendrían un testimonio irrefutable para ellos del poder y el amor del Señor Jesús. Es interesante que las 2 avecillas nos enseñan la tipología acerca del Señor Jesucristo, acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. La primera, que era sacrificada y que juntaban su sangre, nos enseña sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, y que derramó su sangre en la cruz. Pero la avecilla viva con la sangre del sacrificio de Cristo, la cual la mojaban con la sangre del sacrificio de Cristo, de la avecilla anterior, nos representa la sangre del sacrificio de Cristo, que nos limpia de todo pecado, porque esa avecilla con el hisopo y todas las cosas que utilizaban, con 7 veces rociaban al hombre para declararle limpio. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos lava de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y nos declara sanos, nos declara limpios. Pero Lucas 5:15 dice: pero su fama se difundía más y más, y grandes multitudes concurrían para oír y ser sanados de sus enfermedades. Mas él estaba retirado en los lugares solitarios y orando. Mucha gente se reunía para oírle. Esto indica que aunque seguramente muchos querían la sanidad de sus enfermedades, al mismo tiempo había personas deseosas de oír las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este es otro de los textos que el libro de Lucas enfatiza, que Jesús frecuentemente oraba al Padre porque necesitaba la fuerza espiritual, porque aunque era todo Dios, también era todo hombre, para llevar a cabo la predicación y todos los milagros que tenía que hacer. En conclusión, si usted sigue pensando en hacer pecado, no puede ver y entender la palabra de Dios, sus obras son pecaminosas, no desea o le aburre la palabra de Dios, su forma de vivir sigue siendo dominada por el pecado, su forma de hablar es pecaminosa, no quiere hacer las cosas o obras de Dios, usted sigue siendo un leproso, o sea, un leproso espiritual, un pecador, y necesita de aquel que es el único que le puede sanar, al Señor Jesucristo. Necesita venir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que Él le conceda la salud, la salvación espiritual. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido tener esta predicación. Utilízala grandemente, y que tú, Señor, redargullas nuestros corazones para ver nuestra condición. Y si seguimos siendo leprosos espirituales, pecadores ante ti, Señor, haz tu obra en nosotros. Si tú, en tu misericordia, has decidido tener compasión de nosotros y limpiarnos de toda maldad, Señor, de toda esta lepra pecaminosa que tenemos. Te lo suplicamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo compartir la palabra de Dios. Sigamos orando y sigan orando por su servidor para que podamos seguir llevando a cabo estos mensajes evangelísticos expositivos de la palabra de Dios. Hasta luego.